¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿Qué le pasa a Lupita? no sé, ¿Qué le pasa a esa niña? no sé, ¿Y qué es lo que quiere? bailar, Porque ella no baila, no baila, no baila, no baila. que no, ¿Qué dice su mamá? que sí, Que baila esa niña, sí, sí, que baila Lupita. sí, 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 sí. Muy buenos días, tardes o noches, en el momento que nos escuchen. Esto es Historias de la Danza, tercera temporada, ¿Qué le pasa a Lupita? Capítulo 6, y muy felices porque es el capítulo que se estrenará por ahí del Día Internacional de la Danza, y también es nuestro aniversario como programa de podcast de Historia de la Danza. Quisiera comentar que, hace un año empezó la cuestión de la pandemia, iba a ser el Día Internacional de la Danza y todo el mundo compartía cosas muy interesantes, videos súper entrenados, performance en la sala de su casa. Y yo decía, bueno, ¿yo qué puedo compartir? Y se me ocurrió hacer un podcast que hablaba sobre el dios Shiva. Shiva es el dios de la danza en la India, en el hinduismo. También es el dios destructivo, ¿no? Porque él, para poder crear, primero tiene que destruir a partir de Y eso muchas veces es lo que le pasa a nuestros bailarines posmodernos. Tienen que romper un paradigma para crear uno nuevo. Entonces a mí me gustaba empezar con Shiva, hablando del dios de la danza, el Día Internacional de la Danza, y para empezar estas historias con una tradición, pues así, ¿no? Tradicional. Empezamos desde lo que eran las danzas clásicas, luego el Renacimiento, primero Edad Media, Renacimiento, Romanticismo, Modernidad. El podcast Historias de la Danza fue apoyado por el Instituto Municipal de Cultura y Arte. Pues muchas gracias, Simca. Y bueno, Instituto Sonorense, cuando quieras, aquí estamos abiertos a recibir apoyos. Pero bueno, efectivamente el IMCA nos apoyó en la segunda temporada que se llamó Terpsícore La Moderna. Terpsícore la Moderna. Y bueno, Mireya se agrupó gracias a partir desde el principio. A mí me gusta mucho participar con ella, además de que tiene la maestría en artes, ¿no? Entonces yo dije, alguien que me va a ayudar y que va a investigar a profundidad, me va a sacar de mis dudas, es Mireya. Y sí, aquí está desde el principio, básicamente desde el capítulo 3, creo 4, empezó a colaborar desde la primera temporada. Y ahí vamos cometiendo errores. Decía, este segundo periodo, donde nos apoyó el IMCA, tuvimos la posibilidad también de participar con Otros Mundos, el estudio de grabación, y se nota el apoyo técnico. Ahora pues seguimos porque nuestra intención es crear estos podcasts en beneficio de los estudiantes de artes y los bailarines interesados en entender por qué repetimos lo que repetimos, por qué imitamos, lo cual está bastante bien, ¿no? La imitación yo creo que es una manera de aprender, es una estrategia pedagógica, pero también habría que saber pues de dónde viene eso que estamos copiando, ¿no? No sé, Mireya, por ejemplo, a ti te ha logrado iluminar un poco nuestros podcasts, que digas, yo me preguntaba por qué somos así los contemporáneos. Me pareció una muy importante como retroalimentación el leer nuevamente sobre diferentes artistas y bueno, sobre todo inspirada por estas mujeres que decidieron expresarse libremente a través de la danza y han sido también muchas las féminas o las mujeres que pues se han desarrollado dentro de la danza como no solo un medio de expresión y de arte, sino de trabajo, ¿sí? Un ámbito en el que te puedes desenvolver y llevar a cabo una vida, ¿sí? Toda una vida trabajando dentro de la danza y pues me ha inspirado mucho.
y pues compartiendo con gente que está también interesada en estudiar, en investigar, también en opinar y seguirnos influenciando entre todos utilizando estas nuevas herramientas que pocos conocíamos y sobre todo nosotros que somos bailarines que casi no somos apegados a la tecnología, a estar siempre con una laptop o no sé, con una videograbadora. Bueno, ahora el celular hace ese trabajo, toma fotografías, toma videos, ¿no? Entonces, tratando de utilizar estos medios para, pues, indagar más y compartir, como tú dices, con nuestros amigos, con nuestros alumnos incluso, y pues también con nuestros colegas, y que nos sigamos impulsando a través del conocimiento. Y ir conociendo, ¿no? Cómo se da este avance que pareciera, estos paradigmas que parecieran que fueron de toda la vida, y realmente son recientes, ¿no? En los años 60 es cuando empieza a buscar nuevas estructuras la danza contemporánea. Y está padre porque, por ejemplo, en el romanticismo, en el ballet romántico, pues todavía el cuerpo de la bailarina era un cuerpo objeto, ¿no? Incluso, digamos, para alegrar la vista de los caballeros, ¿no? Que iban al ballet y lo patrocinaban. Y con Isadora... Como un espectáculo meramente, ¿no? Exacto. Y a partir de Isadora hay un empoderamiento del cuerpo, ¿no? De la bailarina, que dice, bueno, la danza es un espacio femenino donde ella va a expresar su cuerpo, va a expresar sus emociones, su ideología, su filosofía, y lo hace pues empoderadamente, ¿no? Y bueno, también afortunadamente, digo esto de que la danza sea un espacio femenino, me refiero a que mayoritariamente son las mujeres en nuestra tradición las que participan, ¿no? Pero también hay hombres que han incursionado, que han trabajado desde la danza y que salieron de esta figura del partenaire, que nada más era un sostén para la bailarina, para también expresar sus propias ideas del movimiento y del cuerpo. Y en este cambio de ideas que decimos, voy a ser bien innovador y voy a hacer una danza donde no me mueva. Pues ¿qué crees? Desde los años 60 ya se hacía, ¿no? O voy a poner esta cara de solemnidad, de no pasa nada. Y bueno, resulta que Yvonne Rainer ya había dicho no al drama, ¿no? No al show, seamos minimalistas. O decimos la repetición, hasta que voy a repetir un movimiento mínimo hasta que tenga un significado diferente. Y aquí, bueno, no me acuerdo quién, no sé, bueno, quizás en los comentarios podamos poner quién fue la bailarina que trabajó con Philip Glass en esta obra de Einstein on the Beach. Ahorita se me olvidó, pero lo platicamos hace dos podcasts. Y bueno, pero entonces vimos que esta repetición del movimiento, moverse de manera geométrica, pues ya se hacía, ¿no? Entonces es interesante conocer a quiénes se les ocurrió primero, cómo lo fueron trabajando, porque todo eso está en nuestro ADN de posmodernos y contemporáneos. Y hoy vamos a hablar sobre 3 bailarines de la segunda generación del Johnson Dance Theater. Disculpen mi inglés, todavía no soy 1B, que es Kenneth King, Douglas Dunn y Trisha Brown. Vamos a platicar sobre ellos. No sé, Mireya, ¿quieres comentarnos algo de Kenneth King para empezar con él? Muy bien. Entonces, ellos, los 3 artistas que hablaremos en este podcast son de origen de Estados Unidos. Y pues estamos específicamente hablando de la danza postmoderna, ¿sí? Más o menos de los años 50, 60 que estaba surgiendo estos estilos, como dice el maestro Javier, que era una búsqueda y experimentación de los movimientos del cuerpo y de las técnicas que ya existían, cómo estos artistas se apropiaban de estos estilos para poder experimentar con ellos y crear algo nuevo.
Entonces, Kenneth King nace aproximadamente en los años 40 y es un gran bailarín y coreógrafo que experimentó con la danza y la multimedia. Es de la segunda generación del Hudson Dance Theater y se le llama el rey de la experimentación porque en su repertorio combina diferentes movimientos y estilos con drama, además de trabajar con tecnologías avanzadas, dando énfasis a la importancia del cuerpo humano a través del expresionismo y simbolismo. Esto, yo lo que acabo de decir, a lo mejor hay personas que no entienden o no comprenden bien los conceptos de qué es el expresionismo, qué es el simbolismo, pero los invito a que vean videos en YouTube de Kenneth King para que puedan observar de qué estamos hablando y cómo la danza se comulgaba o se influenciaba junto con lo multimedia, los visuales, la escenografía, el vestuario, junto con movimientos de técnica que realmente eran impresionantes porque combinaban un poco como el ballet, Javier, y la danza contemporánea, ¿no? Algo así. Sí, lo que pasa es que a Kenneth King todavía pues fue alumno de Martha Graham, también trabajó con Merce Cunningham, entonces tenía en su cuerpo, en su técnica, todavía ese entrenamiento, ¿no? Entonces tú lo ves haciendo cupés, usando quintas en la posición de las piernas, tenía un port de bras y de pronto lo rompe, o sea, de pronto en los videos tú ves que empieza su coreografía con estos movimientos y de pronto hace gestos, símbolos con las manos. Él, al igual que Meredith Monk, vuelve a trabajar la expresividad, el expresionismo en la danza. Estaba como influenciado por el expresionismo alemán, especialmente en el cine. Entonces él busca esos colores oscuros a veces y que todo tenga como un simbolismo casi freudiano, ¿no? Como análisis de los sueños. De sus coreografías hay una donde él participa en dueto con otra bailarina en la calle. Él sale en calzoncillos con una corbata negra. La bailarina que lo acompaña sale en ropa interior también, pero con un tutú, me parece, con puntas. Y los dos van bailando y se van tirando. Tienen unas tazas de café y se dejan caer el líquido, ¿no? Que trae la taza sobre sus cuerpos. Y bueno, muchos dicen que esta coreografía hablaba sobre bueno, no muchos, para decirlo bien, Sally Benz, en el libro de Terpsichore en zapatillas, dice que esta coreografía significaba el erotismo y los deseos ocultos de la pareja suburbana de Estados Unidos, ¿no? En la modernidad. O sea, como había una doble moral y se morían por derramarse cosas encima. Tiene otra que se llama In Moon Brain with Super Lecture de 1966, donde mostraba, para que vean el simbolismo todo raro que trabajaba, él mostraba una flor que nacía del cadáver de una rata y una serpiente que devoraba a otra rata. Manipulaba objetos como una rata gigante que estaba rellena de globos y colgaba objetos de un tendedero, incluso colgaba su propia pierna. En el momento, la crítica de ese momento entendió que la pieza coreográfica era una protesta contra la danza. King la explicaba de la siguiente manera: bailar se trataba de moverse hasta que moverse se interponía en el camino del expresionista. Todo ahora no queda nada por expresar, ni siquiera alineación y sentido por la vida. Entonces es muy padre cómo estos bailarines postmodernos pues reflexionan sobre qué es la danza a tal punto que le quitan lo expresionista, pues, ¿no? Porque ¿qué es la danza? La danza es movimiento. Entonces eliminamos la expresión. Pero después seguir buscándole sentido lo regresa otra vez al expresionismo. Kenneth King también es famoso porque es muy influenciado por Nietzsche. Y especialmente con el poema Así habla Zaratustra. Y bueno, hay un video que se puede observar, obra muy simbólica
donde experimenta él la narrativa cinematográfica dentro de sus capacidades y posibilidades. ¿Cómo se llama, Mireya, la obra? Space City, y la pueden ver en internet. Pues mira que me parece una pieza, Kenneth King con el interés de experimentar con el cine, la cámara de video, más las piezas coreográficas, como que él quería experimentar lo que era que la danza fuera grabada, ¿sí? O hacer una historia con todo un estudio de storyboard, de creación de personajes, creación de historia, y lo plasma para la televisión o para ser visto en esta forma de manera cinematográfica, ¿no? Sí, y bueno, está muy chistosa, se la recomiendo. Está él acostado, soñando en un bailarín, y este bailarín se eleva a los cielos y ve la ciudad de noche, pues ahora sí que desde los cielos, y después hace un escenario así con cartones y pintura, donde él baila y juega con esta cuestión de la repetición, de los cortes de edición, que resulta muy interesante. Y además curioso porque también pues uno ve cómo está adaptando ahora sí que cuando uno agarra un programa de video y te pones a experimentar con los efectos y los cortes, entonces se lo recomendamos mucho. Sí, quisiera agregar que, bueno, entre un artículo que estuve leyendo sobre Kenneth King, habla de que incorpora el filme, las máquinas, el texto, la palabra, sí, o sea, incluso la poesía, sí, la luz, el vestuario, todo, y enfatizando, como mencionamos antes, el expresionismo y el simbolismo, y utilizando el cuerpo para experimentar en el espacio y en el tiempo, ¿sí? A través de lo visual. Muy bien. Y bueno, nuestro siguiente personaje es Douglas Doom. Él bailó en los 60, 70, participó con Merce Cunningham de 1969 a 1973, colaboró con Yvonne Rainer en los años 70 hasta el 76, y formó parte de un grupo que viene de la segunda generación de la Judson Dance, que se llama The Grand Union. Y durante los últimos 6 años o más ha colaborado con cineastas, con bailarines. Se puede ver en YouTube un performance donde él participa, da como una conferencia con performance, ¿no? Ponen videos y fotografías de él bailando de joven, mientras él está coreografiando a 2 bailarinas. Y ya la gente le pregunta, pues, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que quiere. Dura casi 2 horas la conferencia. Bueno, la pueden encontrar en YouTube. Sí, recuerden que en esta etapa de la danza moderna es entre los años 50, 60, 70 todavía. Este coreógrafo hace piezas coreográficas y solos donde él es impresionante su técnica, la demuestra con una gran precisión, pero al mismo tiempo él le interesa que parezca una improvisación. Entonces es una búsqueda para incorporar la técnica del ballet, como les mencionaba justo al principio de este podcast, esa combinación de la técnica de moderna con la contemporánea, que era como ese movimiento de si la pierna está haciendo, por ejemplo, un tendu, pero la cabeza, los brazos y el torso están volteados en torsión hacia atrás, haciendo totalmente lo contrario a lo que está haciendo la parte posterior de las piernas. No sé si me explique, ¿sí? Entonces es como una combinación de danza contemporánea con
técnica de ballet, ¿sí? Y por lo regular las coreografías de este estilo de coreógrafos es en espacios no comunes, como en galerías o en teatros desaforados, ¿sí? Lo que se dice cuando está sin las, ¿cómo se les llama? Sin las telas y las luces, ¿sí? Solo dejan desaforado para que los bailarines se aprecie el movimiento, la pieza, antes que la importancia de más que de la iluminación o alguna escenografía. También aquí este tipo de coreografías invitan al espectador para que pueda hacer su propia interpretación de la obra según su contexto y su conocimiento del arte. Esto es bastante importante en esta época del arte, ¿no, maestro Javier? Porque recuerda que aquí ya se le da importancia a lo que el público puede observar de la obra, ¿sí? Entonces el artista, a través del concepto o a través de su propio arte, envía un símbolo y ya el espectador puede darle el significado que él quiera según su nivel académico también, su conocimiento del arte, etcétera. Sí, así como lo menciona Jacques Rancière en el libro del espectador emancipado, y también lo dice Foucault y Barthes, que el espectador es tan dueño de la obra como el artista, porque le termina de dar sentido a la obra. Bueno, regresando con Douglas Dunn, él empezó a bailar ya muy tarde, o sea, terminó primero la universidad y luego se dedicó a bailar, pero tuvo la suerte de conocer a Yvonne Rainer y a Merce Cunningham, y eso se ve, especialmente la herencia de Merce Cunningham, se ve en esta cuestión semiclásica, ¿no? de los pasos y el movimiento. Sin embargo, poco a poco se va desprendiendo también de esto. Tiene una coreografía que se llama Nevada, que se presentó en el New School en la ciudad de Nueva York. Lo que él hacía eran puros movimientos inconclusos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vestía un traje vaquero, todo color negro, salía en el escenario y avanzaba hacia el público con gestos faciales y corporales y abría la boca como si fuera a hablar, pero no hablaba. Metía los bolsillos, pero luego solo bajaba la mirada. Y entonces eran puros gestos inconclusos y muy, muy pequeñitos. De eso trataba su performance. Bueno, perdón, en ese mismo performance está dividido en 3 partes. La tercera parte es la más interesante porque pues ya estaban todo el mundo comentando la obra, ¿no? Ya era la parte de analizar y comentar qué es lo que habíamos visto. Entonces Douglas Dunn se sentaba con el público para comentar, pero de pronto, él se sentaba a intervalos y su voz se escuchaba por medio de una grabación, donde decía: hablar es hablar y no hablar es bailar. Bailar es bailar y no bailar es no bailar. No bailar, luego es bailar. O sea, una cosa así media rara entre qué es bailar, qué no es bailar, qué es moverse, qué no es moverse. Luego se arrastraba por el suelo y salía aullando por el escenario. Entonces, esto ya imagínense, era en el momento de la comenta de las obras, la gente ni se lo esperaba, ¿no? Tiene otro performance que se llama 101 subtitulado, donde él en su casa, en 1974, formó un laberinto. Y entonces la gente podía entrar a ese laberinto, observaba todo el lugar, y en el centro del laberinto lo encontraba él acostado. Y no hacía nada, solamente estaba acostado. Esta obra se presentó durante 6 días a la semana, durante 2 meses en primavera y 2 semanas en el otoño del 74. Su idea era explorar, ahora sí que la sorpresa, ¿no? Y la atención del público. ¿Qué hace el público cuando paga por ver un espectáculo y en el espectáculo no pasa nada? También para hablar sobre que el inicio del movimiento pues es la quietud, la inmovilidad, y que el público determinaba pues la perspectiva de la obra, ¿no? Porque ellos entraban al laberinto y decidían qué hacer con ese cuerpo que estaba ahí tirado, si lo veían de un lado, del otro. La obra terminaba cuando el público se aburría y se iba.
Entonces, aquí nos habla de duración del performance, perspectiva del público, decisiones del público, etcétera. Sí, inspirados por otros artistas plásticos de la época, ellos como bailarines o con conocimiento del cuerpo hacían estos performances. También ya estamos acercándonos de hecho a este tipo de artistas que más adelante hablaremos en los siguientes podcasts, también los que hacen happenings y performance, ¿sí? Ya hay artistas que a esta época ya se estaban involucrando en este tipo de acciones, ¿no? En el que parece que no pasa nada o están solamente sentados, como esta pieza de Marina Abramovic. Ajá. Sí, que ella es muy famosa en los últimos tiempos, donde ella está sentada en una silla, frente a una mesa, y solamente espera a que cada persona del público vaya ocupando la silla que se encuentra frente a ella, y tiene un diálogo pues pasivo, ¿no? con el de enfrente. Claro. Y bueno, Sally Banks, con respecto a Douglas Dunn, nos habla de 3 características importantes, ¿no? La interrupción del movimiento, la sorpresa, porque también siempre pues tenía como un humor, ¿no? Y sus performances siempre tenían como un plot twist, digamos. Y la tensión, esta tensión que se genera entre el público y el espectáculo, porque por una parte el público pasivo está muy a gusto en su zona de confort, pero cuando se le pide que participe, pues se genera inmediatamente una tensión de, ¿y ahora este loco qué va a hacer, no? Entonces, bueno, esos son como elementos que destaca Sally Banks. Por último, vamos a comentar a Trisha Brown. No sé, Mireya, por favor, si quieres empezar. Ok, entonces Trisha Brown es una de las primeras artistas también de los años 40, 50 que empieza a resurgir, y ella gusta de eliminar las técnicas académicas, le interesa tener el cuerpo más libre, utilizar movimientos cotidianos, también se baila con los pies descalzos, y es una coreógrafa que inyecta movimientos sensuales del cuerpo, ¿sí? Es una mujer muy libre y funda la compañía Hudson Dance Theater junto a sus demás compañeros. Comienza a trabajar con la improvisación, entre uno de sus montajes más famosos, Caminando por la pared, que fue más o menos realizada en los años 70, 71, las primeras veces, sí, porque la verdad se volvieron a remontar esas coreografías ya en el año 2000, y bueno, sigue la compañía trabajando, sí, los remontajes. Bueno, ella desde chiquita fue como muy latosa, muy activa. Era de esas niñas que se subía a los árboles, practicaba deportes, llevó acrobacia, jazz, tap. Empezó a estudiar danza moderna en la adolescencia con Millis College, y en los veranos iba a un colegio en Connecticut que daban clases de danza. En los años 60 trabajó con Anne Halprin en San Francisco, que Anne Halprin es muy importante porque también fue una bailarina que juntó a todos, o sea, generaba estos espacios de creación artística, ¿no? Donde entre todos se conocían. Ahí conoció a Yvonne Rainer y a Simone Forti. Esta última, Simone Forti, era famosa por diseñar experimentos con improvisaciones estructuradas y acciones. Por ejemplo, uno de sus juegos era bloquear a otro bailarín o esquivar la colisión intencionada de otro bailarín. O sea, se ponían a correr y era así de, fulanito de tal intenta chocar con los demás, y los demás trataban de esquivarlo en el último momento. Y eso les daba nuevos experimentos, ¿no? Para descubrir nuevos movimientos. Trisha Brown también tomó clases con Douglas Dunn, con el que acabamos de hablar.
en el Cunningham Studio. Ella valora mucho el método que usaba Douglas para analizar los movimientos de los estudiantes. Trisha Brown trabaja desde la improvisación estructurada, es decir, plantea algunas premisas o reglas básicas sobre las cuales el grupo realiza acciones o movimientos. Y este método es visible en sus primeras coreografías. Entonces, cuando tú vayas a una clase de danza contemporánea y de pronto les pongan juegos creativos, vienen de toda esta tradición, ¿no? Una de sus primeras coreografías que demuestra o que es producto de estos juegos creativos es el Trillium de 1962. Ella dice: podía estar de pie, sentarme o acostarme, y terminé levitando, decía ella, ¿no? Tiene otra coreografía que se llama Like Fall de 1963, en la que bailó con Steve Paxton, donde la premisa era caer muy lentamente, lo más lento que se pudiera. También trabaja con el público. Tiene una coreografía que me gustó mucho, Mireya, que se llama Yellow Belly. ¿La conoces? No. Era muy interesante porque ella tenía una secuencia para bailar, pero le pedía al público que le interrumpieran gritándole Yellow Belly, que es como decir panza amarilla. Como no le gritaban nada, ella tuvo que parar la coreografía y decirles: es en serio, quiero que me griten y me interrumpan. Entonces ya la gente empezó a ser menos tímida, a participar con ella, y cuenta que ya que terminó la obra, ella dio las gracias y le gritaron Yellow Belly, y otra vez se puso a bailar, así hasta que tanto público como ella decidieron que ya había terminado el performance. No sé, podría decir más cosas. Bueno, esta coreografía que dice Mireya de Walking on the Wall, o sea, de caminar sobre la pared, pertenece a una serie de 7 coreografías. La serie se llama Piezas equipadas, digamos, en español. Porque realizaban estas caminatas por medio de arneses que les permitía llevar la acción simple de caminar, que fuera realista, pero sobre un muro en vertical. Entonces, como que experimentó varios ejercicios, del cual salieron 7 coreografías, y una de estas es la de caminar sobre el muro. Sí, justo acabo de ver en internet un video que fue grabado en los años 70, que dura solamente 20 segundos, donde se ve al actor o bailarín, justo eso, caminando con un arnés a través así bajando por pared. Y solo está caminando y se ve como el público está impresionado de que no sabe qué está haciendo la persona ahí de la nada, ¿sí? Porque a lo mejor no estaba anunciado, a lo mejor no había tanta esta publicidad, sino que aparecía de repente, y el público más bien la gente que iba caminando por ahí se podía dar cuenta del performance. Y además de que realmente parece, o sea, a ver, tú caminas con la pared, ni Spider-Man le sale así, ¿no? Traían realmente daba la ilusión de que está caminando y que la gravedad está invertida, o está por lo menos ladeada, digamos. Ya para 1971 empieza una nueva experimentación por medio de sistemas matemáticos de acumulación. O sea, por ejemplo, ya habíamos visto la repetición como un elemento coreográfico, pero ella empieza lo que es una acumulación. Para que me entiendan, es como si yo dijera 1, luego 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, voy acumulando los números en un orden. Entonces, ella hacía lo mismo con los movimientos. Hice la cuenta de, por ejemplo, esta coreografía que puedes ver en internet. Si tú le pones Trisha Brown, es lo que te va a salir. Esa coreografía que se llama Accumulation, precisamente. Bueno, a ella le llevó 6 meses para llegar a la primera versión de esa obra. Después agarró tanta maestría que ya podía hacer los movimientos y contarte la historia de cómo se llevó a cabo la obra. Y luego hacía los movimientos y te contaba 2 historias al mismo tiempo. O sea, porque, bueno, le llevó años, ¿no? Lograr como esa maestría, y cada vez buscaba como, ¿qué más le puedo acumular a esta obra? Sí, estuvo siempre innovando
explorando formas, y en los años 70 fue cuando logró su gran fama. Y es en los años 80 que también se inicia en escenarios formales, ¿sí? Es hasta los 80 que hace esto, y con la pieza Set and Reset, que también está aquí en línea, y también forma parte de ese trabajo de acumulación, porque si se fijan en esta obra Set and Reset, ella también parece que está improvisando, pero tiene una pieza coreográfica totalmente estructurada. Y no solo baila ella sola, hay diferentes bailarines en escena haciendo un movimiento bien similar a como ella se mueve. ¿Sí? Se apropiaban tanto de esta técnica que es impresionante verlos bailar, ¿sí? Porque se ven igualitos y parece improvisación, mas no lo es. Sí, parte de su trabajo, esto de la improvisación estructurada, pues empiezan improvisando ahora sí exploración, pero con premisas muy claras que poco a poco se van concretando. Tiene otra exploración que se llama Locus, que es es igual como el octaedro de Laban, es decir, ella se imaginaba rodeada por un cubo de 27 puntos de referencia, y cada punto correspondía a una letra del alfabeto. Luego transcribía oraciones hacia estos puntos de referencia, y esos puntos de referencia los alcanzaba con movimientos. Entonces luego salían cosas bien locas, porque tenía que saltar para alcanzar 3 puntos al mismo tiempo, o contorsionarse hacia el inferior izquierdo atrás, frente al derecho en medio, o arriba cenit, o arriba a la derecha, con pierna derecha izquierda abajo. Se hace una... Y este método le servía para encontrar nuevos movimientos fuera de la improvisación y de lo estereotipado, porque nosotros cuando improvisamos, después de 5 minutos, empezamos a repetir movimientos que ya tenemos premeditados o aprendidos, y esta era una forma de encontrar movimientos nuevos y aprender nuevas cosas. Quisiera agregar una frase de Trisha Brown antes de finalizar, y que dice: siempre estoy tratando de empujar hacia adelante y fuera de los límites de lo que conozco. Estoy tratando de expandir mi vocabulario de movimiento y trato de mantenerme abierta al impulso y al accidente. No quiero nunca ser simplemente un producto fijo y automático. Eso me parece muy importante. Y entonces yo creo que con esa frase o esa reflexión, Trisha Brown nos abre todo el camino de posibilidades para ser unos investigadores del movimiento. No quedarnos solamente con la imitación, con lo que nos enseñan en las escuelas, las técnicas ya consagradas, sino decir, bueno, ¿yo cómo puedo buscar mi propio movimiento, mi propia técnica, y ser como rigurosos? Porque ella era súper disciplinada, o sea, para que le llevara 6 meses esta coreografía de Accumulation, y solamente era la primera parte, ¿no? Entonces sí se requiere como de mucha disciplina si queremos innovar o por lo menos encontrar algo personal, algo propio en la danza, y no solamente como la repetición de lo que ya conocemos, ¿no? Bueno, y con esto terminamos nuestros 3 de esta semana. Fue bien interesante estudiarlos, porque hasta el año 2000 y todavía ahora siguen investigando o haciendo algo con relación a la tecnología, sobre todo ellos, porque Trisha ya falleció hace algunos años. Entonces es bien importante seguir hablando de ellos, porque ellos también han sido parte de nuestros ancestros, por así decirlo, y maestros, ¿sí? Maestros que
a lo mejor no son tan conocidos los nombres, pero que tienen una gran trayectoria y aún trabajan. Entonces podemos todavía absorber algo de ellos y también como los invitamos a que sigan investigando en internet, y también recuerden que les podemos compartir los artículos que nosotros hayamos encontrado. Ok, bueno, pues ahí nos comentan, donde quiera que nos vean, estamos en Speaker, en YouTube, en Facebook, bueno, ahí por lo general subimos a grupos de Facebook como egresados de artes escénicas, danza en Sonora, la licenciatura en artes escénicas. Entonces, donde quiera que nos vean, coméntenlo, pongan lo que piensan, si realmente... yo me creía muy original y veo que el método ya se había inventado, pero no importa, está bien padre. De hecho, ahorita vamos a hacer un locus aquí. No, la verdad no, pero nos dan ideas de cómo investigar nuevos movimientos y no quedarnos en la improvisación estéril, ¿no? Sino buscarle que sea estructurada para que nos dé productos. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, estamos de aniversario, feliz día de la danza, feliz día de historias de la danza. Y bueno, chao. Gracias a todos, saludos.